vamos a ver un tema bien importante en relación con las mujeres, que es este sistema de protección social y gubernamental para las mujeres. Lo primero que tenemos que revisar es qué es la protección social. Y en este sentido, la protección social abarca es un conjunto de políticas, son acciones de diversos ámbitos que deben promover el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales en el mercado laboral. La alimentación, la salud, las pensiones y el cuidado. Y también se debe buscar a través de el logro de ciertos niveles dignos de ingreso. Para la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la protección social es un conjunto de intervenciones cuyo objetivo es reducir el riesgo y la vulnerabilidad de tipo social y económico, así como aliviar la pobreza y la privación. Por lo tanto, la protección social en definitiva se resume como una serie de medidas de políticas que van traspasándose a través de los distintos gobiernos a fin de promover los derechos económicos, sociales, culturales, ya sea en el ámbito laboral como de otras necesidades esenciales de las personas. En Chile, el objetivo de la seguridad social, insisto, se ha ido traspasando a través de los distintos gobiernos, es promover que las familias y las personas accedan a mejores condiciones de vida a través de la superación de las condiciones de la pobreza extrema, de vulnerabilidades sociales que los afecten, así como garantizar el ejercicio de los derechos a lo largo de todo el ciclo vital. Se han creado para poder llevar a cabo este objetivo una serie de programas que tienen distintos enfoques dependiendo del destinatario o del receptor de estos beneficios. Tenemos programas para la niñez, para los jóvenes, los adultos mayores, las familias, las personas que están en situación de calle o que tengan algún grado de discapacidad, incluso para los pueblos indígenas. Y así como se crean estos sistemas de protección social para distintos estamentos o distintos beneficiarios, también existe una protección social que está enfocada específicamente en el caso de la mujer o para la mujer. Eh, Acá me gustaría detenerme un poco en comentar la transformación que ha experimentado la situación de las mujeres en las últimas décadas, que ha tenido efectos significativos para las chilenas. Hemos tenido avances en la igualdad ante la ley, valoración e impulso a su incorporación plena en la vía pública, dentro de todos los ámbitos, una mayor autonomía procesal e independencia económica, la incorporación cada vez masiva de las mujeres al mundo del trabajo y del emprendimiento. Eh, Acá, como una opinión bastante personal, quisiera hacer presente que a propósito de esta crisis sanitaria y esta crisis económica que hemos estado viviendo desde marzo del año pasado, eh, pareciera ser que ha quedado patente la participación de la mujer en todos estos aspectos, ahora más que nunca, principalmente en el trabajo, en el emprendimiento, porque se ha demostrado a través de estas crisis de las que uno, que significan situaciones complejas, también podemos cosas buenas. Se ha demostrado cuál es el lugar que las mujeres estamos ocupando. Eh, Se ha demostrado que hoy en día las mujeres no solamente estamos dedicadas a la labor de las labores de la casa, del hogar o al cuidado de nuestros hijos, sino que tenemos un rol mucho más importante. Y insisto, a propósito de la crisis que estamos viviendo, siento que esta situación ha quedado mucho más patente y que se ha demostrado la posición que realmente tenemos las mujeres, en que ya no solo nos dedicamos a estas funciones, sino que tenemos un rol súper importante como proveedoras, como jefas de hogar, en que nuestros aportes a la sustentabilidad de nuestra familia cobra un rol bastante importante. También, y en este mismo sentido, en esta misma línea, paralelamente a esto, se ha logrado una creciente corresponsabilidad entre los hombres y las mujeres, involucrando a los hombres en los cuidados de la familia y compartiendo con ellos las responsabilidades. Insisto que en este último tiempo esto se ha demostrado ahora como ha cambiado de una u otra manera nuestra forma de trabajar.
se ha demostrado que, o ha estado la necesidad de que finalmente los hombres ocupen un rol fundamental en las labores que antes estaban entregadas exclusivamente a las mujeres, como las labores del hogar y del cuidado de nuestros hijos. Hemos debido distribuir o redistribuir las funciones dentro de una casa. Respecto de, y siguiendo con esta protección social de las mujeres, hay un hecho especialmente relevante que ha sido el rol de la mujer en la lucha contra la pobreza y la consolidación de la clase media. Esto se ha manifestado a través de su incorporación al trabajo remunerado y su liderazgo en todos los espacios de la sociedad civil. Sin embargo, y a pesar de todo esto, son muchos los desafíos que tenemos aún pendientes, pues la pobreza todavía afecta en mayor medida a las mujeres. Las brechas remuneracionales entre los hombres y las mujeres siguen siendo aún muy elevadas, muy marcadas. En nuestra legislación incluso persisten discriminaciones legales. Por lo tanto, esta plena igualdad, que es a la que debemos aspirar, de los derechos, obligaciones y oportunidades entre hombres y mujeres, aún es una deuda pendiente por la que todas debemos seguir luchando día a día, desde nuestra postura, desde nuestros trabajos, desde nuestro hogar, desde nuestras relaciones con nuestros compañeros, nuestros maridos, nuestros compañeros de trabajo, etc. Esta protección social que está enfocada en la mujer contiene una serie de mecanismos que nos tienen como destinatario final específicamente a las mujeres, pero específicamente a las trabajadoras, y dentro de esto encontramos varios mecanismos. Nosotros hemos elegido algunos para poder analizarlos en profundidad a propósito de estas clases, y vamos a revisar entonces los subsidios maternales, la ley sana y los créditos sociales que se otorgan por las cajas de compensación. Vamos a ir revisando cada uno de estos mecanismos de seguridad social para que ustedes puedan instruirse respecto de estos. Vamos a ver entonces los subsidios maternales, que es el primer mecanismo de seguridad social enfocado principalmente hacia las mujeres, sin prejuicio de que los hombres, a propósito de estos cambios que ha tenido la sociedad, han podido ir haciendo uso también. Los subsidios maternales son beneficios que entregan un monto de dinero que se paga en reemplazo de la renta de una trabajadora o de un trabajador, siempre que cumpla con los requisitos que se establece en la ley, y que tengan derecho a una licencia médica, que es el descanso que tiene derecho la trabajadora a propósito del embarazo. Entonces es un beneficio que se paga en dinero que reemplaza finalmente la remuneración de una trabajadora cuando hace uso de estos descansos a propósito del embarazo. ¿Cuáles requisitos que se deben cumplir para poder acceder a este beneficio o a este subsidio? En el caso de las trabajadoras dependientes, deben contar con 6 meses de afiliación previsional ante una AFP antes del día del inicio de la licencia. ¿A qué se refiere esto? La licencia, generalmente en la licencia se inicia el descanso con la licencia de prenatal, y por lo tanto, antes del inicio de esta licencia de prenatal, que por lo general se otorga más o menos al 7º mes de embarazo, la trabajadora debe contar con 6 días de afiliación en una institución previsional. También debe tener 3 meses de cotizaciones, es decir, 90 días dentro de estos 6 meses anteriores a la fecha del inicio de la licencia, que, insisto, generalmente es la licencia prenatal. Debe haber cotizado, pagado cotizaciones por lo menos 3 meses durante este periodo de 6 meses. Y obviamente, como estamos hablando de trabajadoras dependientes, debe contar con un contrato de trabajo vigente. En cuanto a las trabajadoras dependientes, pero que tengan contratos por días, por turnos o por jornada, las condiciones o los requisitos para poder acceder a este subsidio son distintos. Acá lo que se pide, primero, son 6 meses de afiliación previsional en una AFP antes del día del inicio de la licencia, que les insisto, generalmente esta licencia de prenatal, y acá la diferencia. 30 días de cotizaciones continuas o discontinuas dentro de un periodo de 180 días al inicio de la licencia médica, a diferencia del resto de las trabajadoras dependientes que, como lo habíamos visto, necesitaban 3 meses de cotización. Para el caso de estas trabajadoras solo se exigen 30 días y pueden ser continuos o discontinuos.
30 días de cotizaciones. También deben contar con un contrato de trabajo vigente porque se trata de trabajadoras dependientes. Luego tenemos las trabajadoras independientes. En el caso de ellas, se exigen 12 meses de afiliación a una AFP, a una institución previsional, anteriores al mes en que se inicia la licencia. Es decir, un año antes del inicio del prenatal, la trabajadora debe haber estado afiliada a una AFP. Y debe contar además con 6 meses de cotizaciones continuas o discontinuas dentro de este periodo de 12 meses de afiliación a una institución previsional anterior al mes de inicio de la licencia médica. Además, las trabajadoras independientes deben estar al día en el pago de sus cotizaciones, es decir, pagar la cotización correspondiente al mes anterior en que se inicie la licencia médica. Deben tener todas sus cotizaciones pagadas hasta el mes anterior al que se inicia la licencia de prenatal. En el caso de estas trabajadoras independientes, las trabajadoras independientes voluntarias, estas deben acreditar que desarrollan actividades que les generan ingresos y que se encuentran vigentes presentando su último pago de IVA, boletas de honorarios, patente comercial o cualquier otro documento que acredite estos ingresos. Si desarrollan actividades que están exentas de impuestos, es decir, que no tienen obligaciones tributarias, deben acreditarla presentando 2 declaraciones de jurados de las personas a las cuales les hayan prestado servicio. Y respecto de las trabajadoras independientes que están obligadas a cotizar, deben acreditar esta calidad presentando el comprobante del pago de sus cotizaciones ante el Servicio de Impuestos Internos y quedan exentas de los demás requisitos a contar de julio del año en que realizan su primera declaración de renta hasta el 30 de junio del año siguiente a esta declaración. Entonces, tenemos que este subsidio de maternal para las mujeres necesariamente deben cumplir con estos requisitos que en general tienen relación con las cotizaciones, es decir, deben haber tenido algún periodo de cotizaciones previos al inicio de la licencia para poder hacer uso de estos beneficios. Se otorga este subsidio por el descanso maternal a las trabajadoras cuando ellas deban hacer uso de una serie de descansos durante el embarazo o con posterioridad a este. ¿Cuáles son estos descansos? Primero tenemos un descanso prenatal. Este descanso es el que tienen derecho las trabajadoras 6 semanas antes o 45 días antes de la fecha del parto estimada. ¿Por qué se habla de fecha de parto estimada? Porque claramente no podemos tener una fecha fijada de cuándo va a ocurrir el parto, por lo tanto el médico tratante de la trabajadora debe fijar una fecha estimativa de cuándo va a ocurrir el parto y por lo tanto, cuando el médico tratante fija esta fecha, se consideran 6 semanas anteriores o 42 días en que comienza el descanso prenatal de esta trabajadora. También tenemos un descanso prenatal suplementario, que es al que tiene derecho la trabajadora cuando se produce una enfermedad durante el embarazo o como consecuencia del mismo. La enfermedad en este caso debe estar certificada por su médico y la duración se fija según las atenciones médicas preventivas o curativas que requiera. Por lo tanto, este es un descanso prenatal complementario, suplementario del anterior y que tiene que ver con el caso de que una trabajadora tenga una enfermedad a propósito del propio embarazo. Va a estar establecida su duración por el médico tratante, quien es finalmente el que debe establecer el periodo de vigencia de este descanso. Luego tenemos el descanso prenatal prorrogado. Este descanso al que tiene derecho la trabajadora cuando el parto se produce después de las 6 semanas siguientes a la fecha en que la mujer hubiese comenzado el descanso de maternidad. Como lo habíamos visto, el descanso prenatal se inicia, se considera o se cuenta desde una fecha estimativa de parto. Si es que esta fecha, por obviamente condiciones naturales, se posterga, opera entonces este descanso prenatal prorrogado. Terminan las 6 semanas del descanso prenatal y comienza este descanso prenatal prorrogado que se extiende obviamente hasta que se produzca el parto. Luego del parto continúan estos descansos y tenemos inmediatamente el descanso postnatal. Este es un descanso al que tiene derecho la trabajadora y que dura 12 semanas o 84 días después del parto. Sin embargo, esta extensión
puede variar dependiendo de las condiciones del o los bebés. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando nace un niño prematuro, es decir, antes de iniciar la semana número 33 de gestación, o si el niño al nacer pesa menos de 1.500 gramos, de 1,5 kg, el descanso se va a extender a 18 semanas. O sea, en vez de 12 semanas, que es lo habitual, el descanso se extiende a 18 semanas. Luego, en el caso del nacimiento de 2 o más niños, también este periodo de descanso postnatal se incrementa en 7 días corridos por cada niño nacido a partir del segundo. Por lo tanto, si tenemos 12 semanas, vamos sumando 7 días corridos, dependiendo de la cantidad de niños que nazcan a propósito del parto. Si ocurren simultáneamente las dos circunstancias, es decir, nacen niños prematuros y se trata de un parto de 2 o más niños, la duración de este descanso postnatal es la de aquel que desea una mayor extensión a fin de poder beneficiar el descanso de la madre y el contacto con sus hijos. Luego tenemos el descanso postnatal prolongado, que es el descanso al cual tiene derecho la trabajadora cuando se produce una enfermedad. Esta tiene que estar comprobada por un certificado médico como consecuencia del alumbramiento y que le impide regresar al trabajo por un plazo superior al descanso postnatal. Este descanso se prolonga por el tiempo que fije en su caso el servicio encargado de la atención médica preventiva o curativa, es decir, va a estar determinado por el médico tratante de la trabajadora y que se excede entonces, a propósito de este descanso, el descanso postnatal propiamente tal. Si la madre, es muy importante que tengamos en consideración este punto, que si la madre muere en el parto o durante el periodo de permiso posterior a este permiso o el resto del que sea destinado al cuidado del hijo corresponde al padre o a quien tenga otorgada la custodia del menor. Toda esta regla se aplica respecto de todos los descansos en que efectivamente ocurra una situación como esta. Hasta hace un tiempo atrás teníamos solamente el descanso postnatal, que eran estas 12 semanas contadas desde que se producía el parto, pero afortunadamente a propósito de estos cambios sociales que se han venido dando con el tiempo, en que se ha estimado la importancia de el contacto de la madre, el cuidado de la madre en los primeros meses de el nacimiento de su hijo, es que se creó esta segunda figura de descanso postnatal, que es el llamado descanso postnatal parental. Este es el permiso al cual tiene derecho la madre trabajadora en el periodo que es inmediatamente a continuación del reposo postnatal. Está regulado en el artículo 197 bis del Código del Trabajo y que fue incorporado por la ley 20.545. Este descanso postnatal parental, insisto, se establece a propósito de la importancia que ha entendido la sociedad del contacto de la madre, el cuidado de los hijos en estos primeros meses. ¿Y cómo se puede hacer uso de este subsidio? Existen dos modalidades para este descanso postnatal parental. Tenemos uno que es en jornada completa, es decir, la trabajadora termina su descanso postnatal y continúa en forma exclusiva con el cuidado de su hijo por 12 semanas más, sin reincorporarse a sus labores dentro de este periodo. También existe una segunda modalidad que permite a las trabajadoras incorporarse a sus labores luego de terminado el descanso postnatal en una jornada parcial, es decir, por 18 semanas, y acá la diferencia es que se extiende por 18 semanas. Acá la trabajadora debe convenir con el empleador la forma de llevar a cabo esta jornada parcial, dependiendo o en atención a la jornada ordinaria que desempeñaba antes de hacer uso de estos descansos. Se conviene con el empleador y por lo tanto acá se extiende el plazo del descanso por 18 semanas, toda vez que la trabajadora va a hacer uso de este a media jornada. Este permiso postnatal parental puede ser traspasado al padre
pero solo a contar de la séptima semana, a la séptima semana que dura este beneficio, por el número de semanas que la madre indique. Y a decisión de la madre queda otorgado precisamente a ella quien debe tomar finalmente la decisión si le otorga o le traspasa el beneficio al padre. Las semanas que son utilizadas por el padre deben ubicarse en el periodo final del permiso y deben ser en el mismo régimen en que haya ejercido la madre. ¿Qué significa esto? Tenemos 12 semanas de postnatal parental en principio, y por lo tanto, a contar de la semana número 7, la madre puede tomar la decisión de traspasarle este beneficio al padre del menor. Eso puede hacerlo, pero el padre deberá hacerlo siempre en las últimas semanas que correspondan al descanso. Por ejemplo, si la madre decide otorgarle 2 semanas de descanso al padre, deberá hacer uso de 10 semanas y las 2 últimas corresponderán al padre. Si la madre tomó la decisión de hacer uso de este subsidio en la modalidad de una jornada parcial, el padre que si le cede el beneficio al padre a contar de la séptima semana, él deberá hacer uso de este beneficio en esa misma condición, es decir, en una jornada parcial. También tenemos otro tipo de descanso, que es el permiso por enfermedad grave del niño menor de 1 año. Este es un derecho de las mujeres trabajadoras cuando la salud de su hijo menor de 1 año requiere atención en el hogar con motivo de una enfermedad grave, circunstancia que debe ser acreditada mediante certificación médica. En caso de que ambos padres sean trabajadores, y cualquiera de ellos y a elección de la madre puede gozar del permiso y del subsidio, con excepción del periodo de permiso postnatal parental que fue utilizado en jornada parcial. En este caso, solo quien está haciendo uso del permiso postnatal parental puede hacer uso del permiso por enfermedad grave del menor. ¿Ya? Si la mujer decide hacer uso exclusivo del descanso postnatal parental, ella y no ceder beneficio al padre, finalmente entonces, y debe en algún momento hacer uso de este permiso por enfermedad grave del hijo, finalmente deberá continuar ella haciendo uso de este y no podrá cederlo al padre del menor. A elección de la madre, también pueden ser beneficiarios los padres, trabajadores dependientes o independientes afectos a un sistema previsional. Insisto, muy importante que tengan en consideración esto. Siempre estos beneficios pueden ser utilizados por los padres, pero a decisión de la madre, quien es la que debe ceder el beneficio a los padres. También serán beneficiados los padres cuando la madre haya fallecido o sea el padre el que tiene la tuición del menor por sentencia judicial. Tienen derecho a este permiso y subsidio las trabajadoras o los trabajadores que tengan a su cuidado un menor, respecto de quien se le haya otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal como una medida de protección. Y la licencia médica debe ser autorizada por la respectiva Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, por el COMPIN, en el caso de los afiliados al Fondo Nacional de Salud, o por la respectiva Contraloría Médica de una institución de salud previsional, en el caso de la ISAPRE, para los afiliados a estas. Ahora bien, a propósito de la crisis sanitaria, de esta pandemia por COVID-19, se ha creado una nueva figura que pasa a constituir parte de estos descansos de seguridad social que vienen a proteger a la mujer, a la trabajadora que tenga hijos. Y se crea esta figura de la licencia médica preventiva parental, que está siendo muy usada hoy en día. Este es un beneficio que consiste en la extensión del postnatal a través de una licencia preventiva por 30 días, prorrogables hasta en 2 oportunidades, es decir, por un total de 90 días como máximo, con cargo al seguro de salud común respectivo, mientras se mantenga el estado de excepción constitucional por calamidad pública para que las personas, para que las trabajadoras puedan acompañar a sus hijos e hijas durante este periodo de los periodos de cuarentena o de limitaciones en que nos exponemos finalmente y podemos exponer a nuestros hijos con pocos meses a algún tipo de contagio. Me gustaría detenerme acá en este punto porque, insisto, es una situación que está siendo muy utilizada este último tiempo, y agregarles que quienes pueden ser
beneficiarias de esta licencia médica preventiva parental. Son todas aquellas trabajadoras del sector público o privado, dependientes o independientes, que hayan concluido su permiso postnatal parental posteriormente al 18 de marzo del año 2020 y mientras dure el estado de catástrofe. Es decir, todas las trabajadoras cuyo permiso postnatal parental concluya desde marzo del año pasado hasta que dure el estado de catástrofe que se mantiene vigente hasta el día de hoy, pueden hacer uso de esta licencia preventiva parental, accediendo a un descanso adicional de 90 días como máximo, con cargo al seguro de salud. ¿Cómo se hace cómo se solicita o cómo se gestiona esta licencia médica preventiva? Es un trámite muy simple que pueden hacer las trabajadoras que lo necesiten a través de la superintendencia, de la página de la Superintendencia de Seguridad Social de la Suceso. Ingresan en la página y pueden ahí, con su clave única, registrarse y hacer esta solicitud, porque es la Superintendencia de Seguridad Social la que otorga finalmente esta licencia médica preventiva. La trabajadora no tiene un plazo para remitir, porque cuando ingresan a la página les emite un formulario que ustedes pueden digitalizar o imprimir, pero no tiene un plazo, no hay una exigencia, un plazo para presentarlo ante el empleador. Sin perjuicio de eso, es importante que esto se haga con la mayor inmediatez posible, toda vez que mientras ustedes o la trabajadora que lo necesite no se reincorpore a sus labores y no justifique, va en el fondo a estar presentando ausencia frente al empleador, y es importante prevenir ese tipo de situaciones. Pero no hay una exigencia de plazo más que comunicarle al empleador que las ausencias tienen relación con el uso de esta licencia médica preventiva. El plan de duración de esta licencia, inicialmente de 30 días, que se puede prorrogar en 2 oportunidades más, comienza inmediatamente al término de la licencia o del descanso postnatal parental. Termina el descanso postnatal parental y al día siguiente comienzan a contarse estos 30 días de esta licencia preventiva. Durante el periodo que está autorizado en la licencia médica preventiva parental, el trabajador va a gozar de un subsidio en las mismas condiciones en que tenía el subsidio del descanso postnatal parental. Acá es súper importante tener en consideración que si la trabajadora optó por el descanso postnatal parental en la modalidad de media jornada, el cálculo de su subsidio para hacer uso de esta licencia médica preventiva se va a considerar la remuneración de la misma forma en que se hubiese considerado para un postnatal parental de jornada completa. ¿Ya? No va a haber una reducción, porque en este caso la licencia médica es absoluta, la trabajadora no debe presentarse a su trabajo en una jornada parcial. También es importante tener en consideración respecto a este punto que si como ya lo había dicho a propósito de la licencia por enfermedad del hijo, que si la trabajadora decidió ceder el beneficio del postnatal parental al padre del menor, esta licencia médica tendrá que seguir, deberá hacer uso el padre, y ya no podrá ella volver o restituir a obtener el beneficio. Si le entrega el postnatal parental al padre, finalmente va a ser él el que pueda hacer uso de este beneficio. Ya, entonces revisamos que tenemos este subsidio maternal, cuáles son los requisitos para obtenerlo, cuáles son los descansos durante los cuales se paga este subsidio maternal, y es importante que ahora tengamos en consideración cómo se calcula este subsidio maternal. El monto de cualquiera de estos subsidios, de todos los que hemos revisado, no debe exceder el promedio salarial ganado por la trabajadora durante los 3 meses anteriores al inicio del 7º mes de embarazo, que es cuando parte el descanso prenatal. Este monto se divide por 90 y se reajusta de acuerdo a las variaciones del IPC.
¿Qué significa esto? Que debemos considerar, comienza el descanso prenatal, habitualmente al 7º mes de embarazo, y nosotros tomamos las 3 últimas remuneraciones anteriores al inicio de este descanso prenatal, sacamos un promedio y lo dividimos por 90, porque como son 3 meses, se divide por 90 y nos da finalmente la remuneración o el valor del subsidio que va a seguir percibiendo la trabajadora durante el uso de estos descansos. Para este cálculo debemos excluir de las remuneraciones los conceptos que sean ocasionales o que correspondan a periodos de mayor extensión que es un mes. No vamos a considerar, por ejemplo, en este tipo de cálculo, los aguinaldos. Si la trabajadora hace uso, por ejemplo, del descanso prenatal, comienza en octubre del año, y resulta que en septiembre la trabajadora obtuvo un aguinaldo por fiestas patrias, ese aguinaldo, ese concepto no va a quedar incluido dentro de la remuneración de base de cálculo para determinar finalmente el subsidio. Bueno, el segundo punto que nosotros hemos querido exponerles y explicarles es la ley SANA, la ley 21.063, que está dentro de estos mecanismos de seguridad social enfocado principalmente a las mujeres, sin perjuicio de que, como vimos en el caso anterior, también pueden hacer uso de ella los padres o los trabajadores y padres. La ley SANA es un seguro obligatorio para los padres y madres trabajadores de niños y niñas afectados por una condición grave de salud, para que puedan ausentarse justificadamente de su trabajo durante un tiempo determinado, con el objeto de prestarles atención, acompañamiento, cuidado personal, recibiendo durante este periodo un subsidio que reemplace en forma total o parcial su remuneración o renta mensual. También responde la creación de esta ley SANA a las modificaciones que ha tenido la sociedad en el último tiempo, en que claramente al incorporarse la mujer en el campo laboral de forma tan importante como lo ha sido en los últimos años, se ha detectado finalmente la situación o la problemática de qué ocurre cuando alguna de estas mujeres trabajadoras lamentablemente tiene una condición grave de salud en alguno de sus hijos, en que en el fondo para poder recibirse o continuar recibiendo sus ingresos, las mujeres han debido seguir trabajando, debiendo dejar de lado el cuidado de sus hijos, o en algunos casos debiendo renunciar a su trabajo a fin de poder prestarle los cuidados a su hijo lo que ellos requieren. Entonces, estábamos las mujeres en una problemática cuando lamentablemente ocurrían este tipo de situaciones. Y insisto, se planteó esta situación y afortunadamente se ha regulado esta contingencia a fin de poder proteger los derechos tanto de las madres trabajadoras también como los niños que se encuentran en una situación lamentable como esta. ¿Qué contingencias protege la ley SANA? Tiene distintas situaciones que están resguardadas por esta regulación. En primer lugar, tenemos el cáncer y los tratamientos destinados al alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer avanzado. Esta cobertura comienza a contar del 1 de febrero del año 2018. En segundo lugar, tenemos los trasplantes de órganos sólidos y de progenitores hematopoyéticos con cobertura a contar del 1 de julio del año 2018. En tercer lugar está la fase o estado terminal de la vida, que es aquella condición de salud en que no existe una recuperación de la salud del niño o niña y su término se encuentra determinado por la muerte, con una cobertura a contar del 1 de enero del año 2020. Es decir, muy reciente se agrega esta contingencia a la protección de la ley SANA. Finalmente tenemos los accidentes graves con riesgo de muerte o de secuela funcional severa y permanente en los niños, con una cobertura a contar del 1 de diciembre del año 2020. Y así, afortunadamente, se han ido agregando estas contingencias para poder aliviar en alguna medida a las madres que se encuentran en una situación como esta. En los primeros 3 casos,
Es decir, cuando estamos frente a un cáncer, tratamientos destinados al alivio del dolor, cuidados paliativos por cáncer avanzado, cuando se trata de un trasplante de órganos sólidos y de progenitores hematopoyéticos, o cuando estamos en una fase o estado terminal de la vía, la cobertura va a ser para niños, niñas y jóvenes mayores de 1 año y menores de 18 años. ¿Ya? En el caso de la cuarta condición, del accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional, se extiende solamente hasta los 15 años de edad. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios de este seguro? En primer lugar, los trabajadores dependientes del sector privado. En segundo lugar, los empleados públicos, los trabajadores independientes que se encuentren afiliados al régimen del seguro de salud, que establece normas contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, ley 16.744, y los cesantes con ocasión del término de un contrato a plazo fijo o por obra, trabajo o servicio determinado, que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 6 de la ley 21.063, que tiene relación con la cantidad de cotizaciones que tengan. Por lo tanto, acá se innova de alguna manera, ya que los beneficiarios no son solamente trabajadores dependientes del sector público-privado o trabajadores independientes que acrediten ingresos, sino que también un grupo de cesantes, pero siempre y cuando el término de la relación se haya producido por un contrato a plazo fijo o por obra o servicio determinado. ¿Qué requisitos se deben cumplir para poder hacer uso de este beneficio? En primer lugar, debe existir una relación laboral vigente a la fecha de inicio de la licencia médica. Para acreditar el cumplimiento de este requisito, el empleador debe acompañar copia del contrato de trabajo, copia del decreto de nombramiento del funcionario público en su caso, o un certificado que acredite que la relación laboral se encuentra vigente al inicio de la licencia médica. Si bien en este caso el empleador es quien debe proporcionar algunos de estos documentos al momento de tramitar la licencia, nada obsta que lo acompañe el trabajador, la trabajadora cuando presente su licencia médica o incluso pueda hacerlo con posterioridad para poder agilizar la tramitación de esta. En caso de que no se haya presentado cualquiera de los documentos indicados, no va a ser necesario que la CONPIL lo requiera al empleador cuando la relación laboral se puede tener por acreditada mediante los datos consignados por el empleador en el respectivo formulario de licencia médica, en concordancia con la información proporcionada para verificar el cumplimiento del requisito de cotizaciones. Esto es el certificado emitido por Previred o por la entidad previsional respectiva en que se acredite el cumplimiento de los requisitos. Entonces, para la mayoría de los casos, para el caso de los trabajadores dependientes, sector público o privado, se deben entregar estos antecedentes que los debe proporcionar el empleador, sin prejuicio que el trabajador también puede presentarlos a fin de acelerar la gestión. Y si no se presentan, la CONPIN no va a necesitar requerirlo cuando consten de los antecedentes que se ingresen en el formulario de tramitación de la licencia, los antecedentes que se relacionen directamente con los certificados que se obtienen en Previred a propósito de las cotizaciones previsionales de ese trabajador o trabajadora. Finalmente, debe registrarse la persona que va a hacer uso de este beneficio, debe registrar a lo menos 8 cotizaciones previsionales mensuales, ya sean continuas o discontinuas, en los últimos 24 meses anteriores a la fecha de inicio de la licencia médica. Es decir, se inicia la licencia médica y en los 2 meses anteriores la trabajadora deberá acreditar por lo menos 8 cotizaciones previsionales en forma continua o discontinua. Las 3 últimas cotizaciones que están más próximas a la licencia, esas sí, en este caso, deben ser continuas para poder optar al beneficio. ¿Por cuánto tiempo se extiende este seguro? Acá existe una distinción dependiendo de la contingencia que lo genera o en virtud de la cual se otorga el beneficio. En el caso de cáncer del menor, el tiempo es de 90 días como máximo para cada padre o madre, en un periodo de 12 meses contado desde el inicio de la primera licencia médica.
Es decir, comienza una licencia médica en el mes de agosto del año 2021 y tengo 90 días como un periodo máximo para hacer uso de ella hasta agosto del año 2022. Este permiso puede ser usado hasta por 2 periodos continuos. Termina mi permiso en el año, o el periodo considerado de 12 meses en agosto del año 2022, y yo tengo la opción de hacer uso de este permiso por 90 días más, desde agosto del 2022 hasta agosto del 2023. El uso de este permiso para el segundo año, entonces, se inicia una vez transcurridos los 12 meses, contado desde el inicio de la primera licencia correspondiente al primer año. Luego, en la segunda contingencia, tenemos el trasplante de órganos sólidos y de progenitores hematopoyéticos, y en este caso el plazo es de 90 días como máximo para cada padre o madre, contado desde el inicio de la primera licencia médica. A diferencia de la contingencia anterior, que era el caso del cáncer, acá no tenemos la opción de prorrogarlo dentro de los 12 meses siguientes. Tenemos en cuanto a la tercera contingencia, a la fase o estado terminal de la vida, obviamente que el permiso acá se extiende hasta producido el fallecimiento por una razón lógica, que es finalmente que la madre o el padre acompaña a su hijo hasta este proceso. La cuarta contingencia tiene que ver con un accidente grave con riesgo de muerte o secuela funcional severa y permanente. En este caso, el plazo es de 45 días como máximo para el padre o madre por cada hijo o hija afectada, y se cuenta desde el día 11 de ocurrido el accidente. Son solo 45 días. ¿Cuál es el monto del subsidio? En el caso de los trabajadores y de las trabajadoras dependientes, el monto diario del subsidio se va a calcular sobre la base del promedio de las remuneraciones netas de algún subsidio o de ambos que hayan sido percibidos durante los 3 meses anteriores al inicio de la licencia médica. En el caso de los trabajadores y las trabajadoras independientes, este subsidio se calcula sobre la base de las rentas netas y los subsidios que hayan percibido por lo que haya cotizado dentro de los 5 meses continuos anteriores al mes en que se inició la licencia médica. Y por último, en el caso de las personas cesantes temporalmente, recuerden que tiene que ver con cesantes por vencimiento del plazo o por término del contrato por hora o faena. Y en el caso de estas personas, el subsidio se calcula sobre la base del promedio de las remuneraciones netas o de los subsidios por incapacidad de origen común, laboral o maternal, o bien por este seguro, que hayan sido percibidos los últimos 12 meses calendarios anteriores y más próximos a la licencia. ¿Quién paga el subsidio? Está a cargo de las mutualidades de empleadores, de la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad, la MUSEC, el Instituto de Seguridad del Trabajo y del Instituto de Seguridad Laboral, dependiendo de dónde esté afiliado el empleador, en el caso de los trabajadores dependientes, y el trabajador o esté afiliado al trabajador que ejerce en forma independiente, o el último empleador en el caso de las personas que están temporalmente cesantes. Los empleadores y los trabajadores independientes deben pagar una cotización de un 0,03% mensual de su remuneración imponible para acceder al seguro que establece esta ley sana. Acá es muy importante tener en consideración que la tasa que corresponde a la ley sana se debe pagar a todo evento, incluso si es una de las pocas cotizaciones que se pagan incluso si la persona beneficiada se encuentra haciendo uso de licencia médica. Continuamos entonces con el tercer mecanismo de seguridad social, que precisamente no tiene una relación directa con las mujeres, pero sí es un mecanismo muy utilizado por los trabajadores y trabajadoras. Entonces es importante que veamos algunos conceptos básicos de las cajas de compensación y de los créditos sociales que otorgan estas. Lo primero que tenemos que tener en consideración es que, ¿qué son las cajas de compensación? Estas son entidades privadas que se encargan de administrar las prestaciones de la seguridad social. Las cajas de compensación se encargan directamente de pagar varios beneficios y subsidios
además de otorgar créditos sociales y otras prestaciones a sus afiliados. Son un ente bastante importante dentro de la seguridad social, porque a través de ellas el Estado y de cierta forma también los empleadores, al asociarse con ellas, pueden otorgar beneficios a sus distintos trabajadores y trabajadoras que permitan que puedan estar en mejores condiciones en su calidad de trabajo. ¿Cuáles son las funciones de las cajas de compensación? Estas administran dos tipos de prestaciones de la seguridad social: prestaciones legales y prestaciones de bienestar social. Las prestaciones legales, en cuanto a las prestaciones legales, el Estado les traspasa recursos, delegando en las cajas de compensación la administración de una parte de los fondos de la seguridad social. Tienen la responsabilidad de los trabajadores los siguientes beneficios: las asignaciones familiares, los subsidios por incapacidad común, subsidios por incapacidad laboral temporal, las licencias médicas, el pago del prenatal y el postnatal, además de licencias por enfermedad grave de un niño menor de 1 año, y el subsidio de cesantía. ¿Ya? Todos estos beneficios los pagan las cajas de compensación, o sea, el Estado traspasa estos recursos a las cajas de compensación para que ellos puedan facilitarlo a los beneficiarios correspondientes. Pero existe otra función de las cajas de compensación que tienen relación con las prestaciones de bienestar social y otras adicionales. Entregan estas cajas a sus afiliados préstamos en dinero hasta por un plazo máximo de 60 meses o de 5 años, definidos como los créditos sociales. Prestaciones adicionales de bienestar social, tales como bonos por fallecimiento, por matrimonio, por nacimiento o escolaridad, becas de estudio, convenios médicos y el uso de centros vacacionales o recreacionales. Si ustedes como ustedes pueden apreciar, entonces acá se ve más manifiesto el fin de mecanismo de seguridad social, ya que a través de todas estas prestaciones, las cajas de compensación finalmente lo que hacen es establecer ciertos beneficios para los trabajadores de una determinada empresa. ¿Cómo nos podemos afiliar a una caja de compensación? Existen solo dos mecanismos para esto, y uno de ellos es un mecanismo colectivo y otro mecanismo individual. El mecanismo colectivo es a través de las empresas. Para que una empresa o una institución pública privada pueda afiliarse a una caja, se requiere siempre la voluntad del empleador y además el acuerdo de todos los trabajadores en una asamblea especialmente convocada para este efecto. Para que esta propuesta sea aprobada, se requiere del voto de la mayoría absoluta de los trabajadores o beneficiarios. Por lo tanto, los trabajadores tienen un rol importante en la determinación o en la elección de una determinada caja de compensación. En esta asamblea debe estar presente un ministro de fe. En el caso de las empresas o instituciones que tengan 25 o más trabajadores, esta autoridad debe ser un inspector del trabajo, un notario público o un funcionario de la administración civil del Estado designado por la Dirección del Trabajo. En las entidades empleadoras que tengan menos de 25 trabajadores, pueden actuar como ministro de fe el empleador o su representante. Antes de la votación de la asamblea, se debe haber dado a conocer a los trabajadores de los beneficios que ofrece la caja de compensación, obviamente, que ha sido evaluada por el empleador. Generalmente, estas asambleas o estas elecciones se gestionan a través de los sindicatos que tienen las empresas, quienes finalmente establecen el mecanismo para representar a sus trabajadores y determinar si están de acuerdo o no en la afiliación a una determinada caja de compensación. El segundo mecanismo para afiliarse a una caja de compensación y que es la única forma individual de hacerlo, es respecto de los pensionados. El ingreso de los pensionados a una caja de compensación es individual y debe efectuarse en las oficinas de la respectiva caja, incluyendo las oficinas móviles que estén debidamente autorizadas. La afiliación de un pensionado a una caja de compensación significa que él va a incurrir en un descuento mensual de una cuota que puede alcanzar hasta el 2% de su pensión. En el caso de los pensionados, el periodo mínimo de afiliación es de 6 meses
que es un plazo que rige tanto para cambiarse de caja de compensación como para finalmente desistirse o desafiliarse del sistema. En eso consisten las cajas de compensación, y uno de los, como vimos, uno de las funciones o de los mecanismos relevantes que tiene la caja de compensación son los créditos sociales. ¿Qué son los créditos sociales? Estos son préstamos en dinero que las cajas de compensación de asignación familiar le otorgan a sus afiliados. El objetivo de los préstamos de las cajas de compensación es cubrir necesidades de los trabajadores y trabajadoras y de los pensionados afiliados y de sus causantes de asignación familiar. Existen una serie de distintos tipos de créditos a los cuales pueden optar trabajadoras que estén afiliadas a través de su empleador a una caja de compensación. Tenemos primero los créditos de consumo, que son préstamos que sirven para financiar bienes de consumo durables, trabajo, educación, salud, recreación, ahorro previo para la adquisición de una vivienda, algún tipo de contingencia familiar u otras de necesidades de naturaleza más o menos análogas. Y en segundo lugar también tenemos crédito hipotecario que otorgan las cajas de compensación, que son préstamos destinados a la adquisición, a la construcción, ampliación o reparación de viviendas y al refinanciamiento de mutuos hipotecarios. Luego están los créditos educacionales, que son préstamos destinados a financiar estudios superiores. En este caso es importante tener en consideración que estos créditos no solo pueden obtenerse para los estudios de los trabajadores o de las trabajadoras, sino que también pueden ser solicitados para financiar los estudios de los hijos de quienes estén afiliados a esta caja de compensación. Y por último tenemos los créditos para microempresarios, que son préstamos que están destinados a financiar proyectos o la ampliación de proyectos ya iniciados de las personas que estén afiliadas a una caja de compensación. ¿Cuáles son los requisitos para que un afiliado pueda acceder a este tipo de crédito? En el caso de los trabajadores dependientes, para tener derecho a obtener los préstamos del régimen de crédito social, la caja de compensación pueden o no establecer periodos mínimos de afiliación a la caja y o periodos mínimos de permanencia en la empresa, lo que debe necesariamente quedar expresado en el reglamento de cada una de las cajas. Sin embargo, es importante tener en consideración que actualmente ninguna caja exige antigüedad de afiliación para otorgar un crédito, no así de permanencia en la empresa. Ese requisito generalmente es habitual dentro de las cajas de compensación, porque le permite finalmente tener la garantía de que el trabajador ya lleva un tiempo prestando servicios para el empleador con el que finalmente contrató. En el caso de los trabajadores independientes, en aquellas cajas de compensación en que se admite la afiliación de estos trabajadores, porque no todas la permiten, no se les exige tiempo de afiliación para acceder a los créditos sociales. Respecto de los pensionados, de acuerdo a lo que establece la ley 19.539, que incorporó a los pensionados al sistema de las cajas de compensación, no procede exigir un periodo de afiliación previa para la concesión de un crédito social. ¿Cuál es el monto del beneficio de estos créditos? El monto de estos créditos sociales está dado en principio por la cantidad que el afiliado solicita o que requiere para los distintos objetivos, dependiendo del tipo de crédito que solicite. Sin embargo, existen ciertos límites. Tenemos el monto máximo de endeudamiento permitido, el monto máximo de la cuota mensual y el plazo máximo del crédito. En cuanto al monto máximo del endeudamiento derivado de estos créditos sociales, incluidos los gastos asociados al crédito y con excepción de los créditos destinados a la adquisición de viviendas y de aquellos que están destinados a financiar estudios de educación superior, no puede ser superior al momento del otorgamiento a 8 veces la remuneración, renta o pensión líquidas que esté percibiendo la trabajadora que solicite el beneficio. En cuanto al plazo, va a depender del tipo de crédito que se está solicitando. En el caso del crédito de consumo, no puede exceder de 5 años.
En el caso del crédito social de educación, es de 5 años, pero puede ser ampliado hasta 15 años previa autorización de la Superintendencia de Seguridad Social. Y en el caso del crédito para la adquisición de viviendas o créditos hipotecarios, no puede exceder de 40 años. El tercer requisito para determinar el monto de este beneficio tiene que ver con la cuota mensual. Según el monto de la cuota del crédito, el descuento máximo permitido en la remuneración, renta o pensión líquida va a depender, primero, si las remuneraciones o las pensiones líquidas son iguales o superiores al ingreso mínimo mensual para mayores de 18 años y hasta 65 años de edad, el porcentaje máximo de descuento será un 25% de la remuneración de la trabajadora que lo solicite. Si las remuneraciones o las pensiones líquidas son inferiores al ingreso mínimo mensual para mayores de 18 años y hasta 65 años e iguales, y superiores al ingreso mínimo mensual para fines no remuneracionales, esta cuota de descuento no puede exceder del 20% del ingreso mensual de una trabajadora. Si las remuneraciones o pensiones líquidas son iguales o inferiores al ingreso mínimo mensual para fines no remuneracionales, el porcentaje de descuento no puede superar el 15%. Y en el caso de los pensionados titulares de una pensión básica solidaria, la cuota mensual no puede exceder del 5% del monto de la pensión líquida, cualquiera que sea el valor de esta. Si se consideran los dividendos de los créditos sociales de consumo, hipotecario y de microempresario, el total no puede superar el 50% del ingreso líquido del trabajador o, en el caso de los pensionados, el 40%. ¿Cómo se financian estos créditos? Los créditos sociales se financian con recursos del Fondo Social de la respectiva caja de compensación. Además, estas están autorizadas a contratar préstamos para el financiamiento de estos créditos. Actualmente las cajas de compensación solo pueden contratar créditos dentro del sistema financiero chileno, constituido por bancos nacionales o extranjeros y sociedades financieras controladas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en compañías de seguros nacionales o extranjeras, en sociedades de inversión fiscalizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros y en organismos públicos de fomento y desarrollo. En todo caso, los créditos contratados en empresas vinculadas a las cajas de compensación deben obtenerse en iguales o mejores condiciones crediticias que las ofrecidas en cualquier otra entidad, porque finalmente ese es el fin del otorgamiento de estos créditos sociales, que los trabajadores y las trabajadoras puedan obtener este beneficio en mejores condiciones de lo que se les está ofreciendo en la banca o en el resto de los bancos que operan en el país. Estos créditos pueden ser fuentes de financiamiento, además de esto pueden ser fuentes de financiamiento de los créditos sociales, los recursos que provienen de securitización de pagarés de crédito social, de la emisión de efectos de comercio, de la emisión de bonos corporativos, de la compraventa con pacto de retroventa de créditos sociales con sus pagarés y de la venta de los mismos, debiendo en este último caso contar con una autorización previa de la Superintendencia de Seguridad Social. El límite de endeudamiento con el sistema financiero para otorgar crédito social es determinado por el directorio de la caja de compensación, atendiendo a sus programas de crecimiento y de expansión y considerando parámetros financieros prudentes y razonables. Ahora bien, como vimos, el fin de estos créditos es constituir una mejor opción para las trabajadoras cuyos empleadores estén afiliados a estas cajas de compensación, que lo que les puedan ofrecer otros mecanismos de la banca, a fin de poder sustentar distintas áreas de requerimientos que tengan en cuanto a créditos de consumo, créditos hipotecarios, de educación, etc. Pero hay un punto, Edith, termino con este punto y te doy la palabra. Hay un punto que es súper importante que revisemos, porque la verdad es que produce generalmente una controversia al término de la relación laboral. Es muy usual que esto ocurra. ¿Cuál es el cuestionamiento?
Se pueden descontar de las indemnizaciones que se pagan en el finiquito el saldo insoluto del crédito social otorgado por una caja de compensación. Si yo tengo un crédito social con una caja de compensación y mi empleador decide poner término a mi contrato de trabajo, puede en las indemnizaciones que me pagan el finiquito descontar el crédito social. eh, ¿Por qué surge esta discusión? Como lo hemos visto, estos créditos se tramitan o se gestionan a través de los empleadores, ¿cierto? El empleador se afilia a la caja de compensación o afilia a sus trabajadores y por lo tanto ahí hay un nexo. Cuando se produce la afiliación, la solicitud, perdón, del crédito social, de este crédito social, dentro de los procedimientos, de la formalidad de se firma un mandato que autoriza al empleador a efectuar el descuento de la cuota mensual del crédito en las liquidaciones de remuneraciones de sus trabajadores. Por lo tanto, le otorgamos esa facultad y claramente que el mecanismo es así porque es a través de esta figura de relación caja de compensación empleador-trabajador que podemos optar a este beneficio. Entonces, el empleador es finalmente quien descuenta de la remuneración y entera la cuota directamente con la caja de compensación. En estos mandatos que se suscriben, generalmente vienen unas cláusulas que permiten al empleador descontar del finiquito de las indemnizaciones a pagar en un finiquito los saldos que queden pendientes del crédito de la trabajadora o del trabajador que corresponda. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer, porque está autorizado en ese mandato. Sin perjuicio de esto, y a fin de no perjudicar los intereses de los trabajadores, para poder llevarse a cabo este mecanismo, el trabajador debe autorizar al momento de ratificar el finiquito expresamente y por segunda vez cualquier descuento que sea destinado al pago de estas obligaciones crediticias. ¿Por qué? Porque cuando un trabajador o una trabajadora toma estos créditos, se proyecta a pagarlo en cuotas y por lo tanto no corresponde que esa deuda finalmente se acelere y que me cobren el total del crédito si es que yo no estoy de acuerdo. Por lo tanto, este es un criterio que ha mantenido persistentemente durante el último tiempo la Dirección del Trabajo, sancionando finalmente a los empleadores que sin la autorización del empleador al momento de suscribir el finiquito, descuentan los créditos de las indemnizaciones que vienen a pago.